Bueno, buenos días. El día de hoy les voy a hablar acerca de la traqueotomía. Vamos a hablar acerca de la fisiología del paciente traqueotomizado, cuáles son las indicaciones quirúrgicas, cuál es la técnica, los tipos de cánula que existen, qué complicaciones podríamos encontrar y cuáles son los cuidados postquirúrgicos que tenemos que tener en estos pacientes. Pues bueno, la traqueotomía pues, se define como el procedimiento quirúrgico que corresponde a la abertura de la pared anterior de la tráquea. Esta conlleva una morbilidad elevada de un 10 a un 33%, con una mortalidad de un 1 a un 3%. Sabemos que usualmente los términos traqueotomía o traqueostomía pues se usan de manera indistinta, pero sí existe una diferencia entre ellas. La traqueotomía pues o se debe emplear para definir la técnica quirúrgica en sí, y la traqueostomía se debe emplear en aquellos casos en los que la tráquea se va a abocar directamente a la piel. En cuanto a la fisiología del paciente traqueotomizado, pues tenemos que va a afectar ciertas funciones. Una de ellas es la función respiratoria. Aquí estos pacientes pues tienen una capacidad máxima reducida y un intercambio gaseoso defectuoso. Aparte de que va a haber una ausencia de la función humidificadora y acondicionadora del aire inspirado. O sea, estos pacientes o el aire, perdón, que va a entrar a la tráquea es un aire no humidificado, o sea, es un aire que no está debidamente preparado para entrar a la tráquea y eso va a tener sus repercusiones que las vamos a ver más adelante. Además de que hay una pérdida del flujo aéreo nasal que va a afectar el sentido del olfato y por ende el sentido del gusto. En la función fonatoria, pues se va a perder esta función, además de que se va a perder el reflejo protector del cierre glótico y el reflejo tusígeno. En la función deglutoria, pues la laringe va a perder su sensibilidad y esto va a ser porque el flujo de aire se va a desviar a través de la cánula. Entonces, va a facilitar la aspiración del bolo alimenticio durante la deglución, además de que va a haber una perturbación, perdón, en la apertura del esfínter esofágico superior durante el paso del bolo de la faringe al esófago. Es por esto que estos pacientes en sus primeros días postquirúrgicos van a presentar reflujo gastroesofágico. En cuanto a la función valvular y esfinteriana de la laringe, pues sabemos que la función esfinteriana sirve para proteger la vía aérea y permite funciones fisiológicas como la defecación, como la tos, por ejemplo, la micción, el vómito, incluso hasta el parto. Y eso va a ser porque favorece pues la presión intraabdominal. En estos pacientes, esta presión intraabdominal se va a perder hasta en un 20%. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de esta cirugía? ¿Verdad? Va a disminuir el 10 al 50% del espacio muerto, lo que favorece la oxigenación del paciente, disminuye la resistencia al paso de aire, con eso pues favorece una mejor ventilación alveolar, además de que va a proteger contra la aspiración, favorece la deglución sin apnea, facilita un acceso directo a tráquea para su limpieza, hace un desplazamiento periférico de las secreciones, facilita la aplicación de presión positiva intermitente, y favorece la administración facilita la administración de fármacos y la realización de endoscopías. ¿Cuáles entonces van a ser las indicaciones quirúrgicas? Se dice que hay 4 indicaciones básicas, ¿verdad? Una, pues es librar la obstrucción de vía aérea superior, la asistencia respiratoria eh, durante periodos prolongados, asistir al manejo de secreciones del tracto respiratorio inferior y previene la aspiración de secreciones orales o gástricas. Esas son las 4 principales, pero como podemos ver hay muchas más, vamos a hablar de cada una de ellas. En cuanto a la obstrucción de la vía aérea superior, esa puede ser por distintas causas, podría ser, por ejemplo, por anomalías congénitas como una hipoplasia laringea, o podría ser por patologías supraglóticas o glóticas, podrían ser infecciones, neoplasias o incluso una parálisis bilateral de cuerdas vocales. En los traumatismos cervicales, estos pues van a ser aquellos en los que se presenten lesiones severas del cartílago tiroides o cartílago cricoides, del hueso yoides o incluso de los grandes vasos. En el enfisema subcutáneo, este pues sería enfisema importante que esté ya sea en cara, en cuello o en tórax. Fracturas faciales y de mandíbula que puedan llevar a una obstrucción de la vía aérea superior. El edema, independientemente de su causa, ya sea trauma, quemaduras, infecciones o anafilaxis.
Sirve también para, o es indicada también en aquellos pacientes en los que se requiera proveer una vía a largo tiempo para ventilación mecánica en aquellos que tienen insuficiencia respiratoria. El manejo inadecuado de secreciones, ya sea por alguna patología que tengan esos pacientes. Está indicada también como profilaxis para preparación de procedimientos invasivos de cabeza y cuello. Puede ser utilizada también en aquellos pacientes que tengan una apnea del sueño severa que no responda al CPAP o a otros tipos de tratamiento. Y también es importante recordar que a pesar de que es una indicación bien rara, pero también está indicada en aquellos casos en los que el servicio de anestesiología no pueda intubar un paciente. Vamos a hacer entonces, antes de hablar de la técnica quirúrgica, pues un breve recuerdo anatómico. Sabemos que el manubrio del esternón, que el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, pues los vamos a poder palpar a través de la piel, y esto es súper importante al momento de empezar a hacer nuestro procedimiento quirúrgico. La glándula tiroides se va a situar anterior a la tráquea y va a tener un lóbulo a cada lado de esta, y el istmo va a estar más o menos a nivel del segundo, tercero y cuarto anillo traqueal. Tenemos que por aquí van a pasar también los nervios laringeos recurrentes y las venas tiroideas inferiores, que esas son estructuras que son susceptibles a la lesión. Tenemos abajo entonces el cartílago cricoides, que este es un anillo que se encuentra inmediatamente abajo del cartílago tiroides, y entre estos dos vamos a encontrar la membrana cricotiroidea que se puede identificar al palpar como una hendidura en la piel, ¿verdad? Abajo de la prominencia laringea. Aquí van a pasar las arterias cricotiroideas, tanto la derecha como la izquierda, que recorren la parte superior y se van a anastomosar en la línea media. También, bueno, ya después vamos a tener la tráquea, que esta va a estar constituida por anillos cartilaginosos semicirculares que se pueden palpar o que van a ser fáciles de palpar en una persona delgada. Y la consistencia de esto pues va a ser membranosa. Hablando entonces de la técnica quirúrgica, pues bueno, sabemos que este para nosotros pues puede ser uno de los procedimientos quirúrgicos más fáciles y más rápidos que vamos a realizar, pero sabemos también que tiene la capacidad de convertirse en uno de los más estresantes y más difíciles, ¿verdad? Dependiendo de cada caso. Por ejemplo, no es lo mismo operar a un paciente que tenga eh, rigidez en la columna cervical, o que un paciente que tenga una demanda respiratoria alta y que en segundos nos va a desaturar. Al igual que no es lo mismo operar un neonato que operar un paciente pues ya mayor, ¿verdad? Y las condiciones de la cirugía pues van a determinar mucho, o sea, nunca va a ser igual operar un paciente programado en quirófano que operar en la emergencia a la par de la cama del paciente, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a realizar es colocar al paciente. Se va a estar en decúbito supino, con el cuello en hiperextensión, y nos vamos a ayudar mediante la colocación de un rodillo o almohada bajo los hombros, hasta que logremos conseguir una postura adecuada en la que pues, la tráquea sobresalga un poco del pecho. Y vamos a colocar, perdón, nuestros campos estériles, ¿verdad? Ahí se hablan de bordes. El borde superior es el borde inferior de la mandíbula. El borde inferior es más o menos a nivel del segundo espacio intercostal, y a los lados van a ser los bordes de ambos músculos trapecios. Como les mencioné antes, es súper importante, ¿verdad?, ubicarnos anatómicamente. Entonces, es importante identificar el cartílago tiroides, que es este que está en rojito, y el cartílago cricoides, que va a estar en azul. Entonces, se dice que la técnica para localizarlos es que con la mano izquierda vamos a fijar la laringe, ¿verdad?, entre nuestro primer y tercer dedo. Y con la mano derecha, en nuestro dedo índice, vamos a empezar a hacer la palpación, identificando el cartílago tiroides con su escotadura, el espacio cricotiroideo y el cartílago cricoides, y también los primeros anillos traqueales. Aquí, antes de colocar los campos, hay algo que ciertos cirujanos pues deciden hacer, pero eso va a depender del gusto de cada quien, y es la infiltración con anestesia local. Aquí es, como les mencioné, optativa, pero sí se ha visto que ayuda a facilitar la hemostasia y la disección quirúrgica. Entonces se aplica en forma de rombo, se hace por planos y se coloca pues unos 10 minutos antes de iniciar el procedimiento quirúrgico. Aquí se utilizaría lidocaína con epinefrina.
Pero vuelvo y les repito, eso va a depender de cada cirujano. Entonces vamos a proceder a hacer la incisión. Aquí se va a hacer una incisión, en este caso pues horizontal, aproximadamente 1 centímetro abajo del cartílago cricoides y tomando como referencia laterales los bordes anteriores de los músculos esternocleidomastoideos. Esto para no hacer una herida muy amplia porque vamos a ver que esto pues también tiene consecuencias o complicaciones. Y existe también el abordaje vertical. Este es un abordaje mucho más sencillo que permite una exposición más rápida de las estructuras y permite llegar a la tráquea por espacios avasculares, ¿verdad? Pero tiene la desventaja de que no se puede combinar con otras cervicotomías. Bueno, después de haber hecho la incisión, vamos a pasar a incidir en el tejido celular subcutáneo y en el músculo platisma, con el propósito de lograr exponer los músculos esternoioideos. A este punto nosotros tenemos que lograr identificar las venas yugulares anteriores y tratar de no lastimarlas. Después vamos a pasar a hacer la sección vertical del rafe medio, que hay que recordar que esta es una zona vascular, y se comienza a hacer la disección de la musculatura prelaringea. Aquí tenemos que ser no podemos ser muy bruscos, ¿verdad? Porque si no vamos a desplazar la tráquea de la línea media. Después, o si llegáramos a encontrar algún tipo de sangrado, pues aquí podemos utilizar el electrocauterio o incluso hacer ligaduras, por ejemplo, si fuera una lesión a nivel de las venas yugulares. Bueno, seguimos y aquí ya nos vamos a encontrar la glándula tiroides en su istmo, que aquí, pues si pues estuviera en nuestro campo quirúrgico, o sea, no nos permitiera continuar con la cirugía, entonces se puede seccionar verticalmente con una tijera roma o se puede ligar con puntos transfixiantes a cada lado y eso pues nos va a permitir una mejor exposición traqueal. Se dice también que si fuera una cirugía de emergencia y estuviera pues estorbando, ¿verdad? La glándula, entonces aquí se puede hacer una disección y rechazar el óvulo, ¿verdad? Pero esto pues solamente en casos de urgencia. A este punto pues ya tenemos que estar listos para incidir en tráquea y tenemos que tener listo dos cosas, ¿verdad? Una, el aspirador, pues que sabemos que va a haber bastantes secreciones y sangrado. Y dos, ya tenemos que haber verificado que nuestra cánula sea una cánula que su balón esté funcional, ¿verdad? Y ya pasamos a incidir en tráquea, entonces, que se va a hacer más o menos entre el segundo, tercer y cuarto anillo traqueal, existiendo diversas modalidades. Lo importante aquí es que sea, o sea, la que nosotros escojamos, pues sacrifique el menor cartílago posible, ¿verdad? Y que facilite los cambios en la cánula. Entonces, estos son los tipos de incisión con los que contamos. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. El primero es la incisión vertical, que se realiza en la pared anterior del segundo y tercer anillo cartilaginoso. Este tiene la ventaja de que no sacrifica los anillos, pero no va a ser aconsejable en adultos. En el tipo horizontal, esta se va a hacer una incisión en el ligamento interanular. Se van a hacer al igual dos pequeñas incisiones verticales y se va a resecar un pequeño fragmento del cuerpo anterior del cartílago. En la circular, pues se hace una resección, como su nombre lo dice, circular de la cara anterior de la tráquea y de la piel y se va a hacer una sutura entre ellas. Aquí, para que el círculo quede pues perfecto, se puede utilizar un fenestrador traqueal. Tenemos el tipo en charnela, que puede ser inferior o superior, y aquí pues lo que se hace es que, bueno, se hace el corte y este se va a suturar a la piel, ¿verdad? Esta tiene la ventaja de que facilita los cambios de la cánula, pero tiene la desventaja de que si se llegaran a soltar esas suturas, pues este va a obstruir la luz traqueal. Está la incisión en H, que se va a hacer una resección de la rama horizontal en el ligamento interanular y también se hacen dos incisiones verticales, ¿verdad? Que van a ser paralelas y van a ser simétricas. Y por último tenemos la incisión en cruz, que pues se hace una incisión vertical que va a afectar los dos cartílagos. Y se hace una horizontal a nivel del ligamento interanular. Entonces, se van a resecar posteriormente 4 pequeños fragmentos del cartílago y cada uno de esos se va a suturar a la piel, ¿verdad?
Pues como vimos son diversos tipos de incisiones, pero la elección de cada uno de ellos va a depender en realidad de lo que el cirujano prefiera, también de la indicación quirúrgica del procedimiento y pues del tiempo que se prevé que va a utilizar la traqueotomía. Bueno, ya tenemos la incisión, ¿verdad? Entonces, si así lo decidimos, pues vamos a comenzar a fijar el estoma traqueal a planos superficiales para asegurar la accesibilidad en los cambios de cánula. Se dice que esperar la epitelización secundaria entre la piel y el estoma es peligroso, ¿verdad? Y va a requerir de un personal sanitario que sea experto en estos cambios porque es muy fácil la decanulación, ¿verdad? Sin embargo, este cierre por segunda intención se prefiere en aquellos casos en los que sabemos que la cánula va a ser requerida por poco tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya se coloca la cánula con el balón inflado y pues se fija a piel. En cuanto a la técnica quirúrgica del niño, pues la técnica es muy similar a la del adulto. Aquí igual se incide abajo del segundo anillo traqueal, que habitualmente queda justo por debajo del istmo de la tiroides. En esos casos, pues podría llegar a ser necesaria la sección roma del timo. La incisión que se utiliza en estos pacientes usualmente es la vertical y se utilizan bisturíes pequeños, ¿verdad? Tratando de no profundizar solo 2 milímetros para evitar lesionar la pared posterior de la tráquea. Además de que se prefiere también mantener pues, los puntos de seda fijados a piel para facilitar los cambios de cánula posteriores. En cuanto a las cánulas de traqueostomía, pues es súper importante escoger la cánula adecuada para cada paciente. Entonces, estas se pueden clasificar según su material. Están las cánulas de metal, que tenemos, por ejemplo, la cánula de Jackson. También está la cánula de Luer, que esta de Luer es un poco más corta que la de Jackson. Está la cánula de Tucker también, que es de metal y tiene una válvula que facilita el habla. Dentro de las de plástico, pues encontramos las de polivilino, que un ejemplo de estas es la Portex, que es la que vemos en la foto. Estas son más rígidas, pero son más sencillas de introducir. Y se utilizan en aquellos pacientes en los que la traqueotomía va a ser de corta duración. Tienen la desventaja de que tienen un peor ajuste y por ende pues tienen un mayor número de complicaciones. También están las de silicona, que por ejemplo una de esas sería la Vivona. Esas son más blandas, ¿verdad? Y son útiles en aquellos pacientes que van a usar la traqueotomía por tiempos prolongados porque tienden a dañar menos la mucosa traqueal. También se clasifican en aquellas que son con balón y sin balón. Las que son con balón se usan en pacientes que requieren ventilación con altas presiones, también en aquellos pacientes en los que tienen riesgo de aspiración. Lo que sí es que este balón se tiene que inflar, el libro decía, menos de 20 centímetros de agua para asegurar que haya una adecuada perfusión del epitelio de la vía aérea. Y tenemos las sin balón, que estas son las que vamos a utilizar en los pacientes pediátricos. Están también las no fenestradas, que son las que también se usan en niños, pero esas tienen la característica de que el tubo siempre deja pasar cierto paso de aire alrededor del tubo, ¿verdad? Entonces esto pues facilita que no se vaya a dañar la tráquea y permite el lenguaje. Y están las fenestradas, que las fenestradas pues permiten la eliminación de secreciones, favorecen el lenguaje gracias al orificio que tienen, pero es justo en ese orificio donde usualmente se va a producir tejido de granulación. Entonces, el diámetro de igual manera debe ser el adecuado para evitar lesiones de la mucosa traqueal y permitir el paso del aire a su alrededor. Así, pues, el trabajo respiratorio que va a hacer el paciente, pues, va a ser menos. Entonces, sabemos que tienen un diámetro externo y un diámetro interno, que este es el que va a darnos el número de la cánula. En pacientes adultos, pues, ya sabemos, pues, se usan como, casi en todos los pacientes se usan cánulas estándar, pero en los niños sí va a variar de acuerdo a la edad. Entonces hay una fórmula que se puede utilizar en niños de 2 años en adelante y es para saber el número de cánula que van a utilizar. Lo que se hace es que los años se van a dividir entre 4 y se le va a sumar 4 y eso nos daría el número de cánula. En cuanto a la longitud, pues van a cubrir 2/3 de la vía aérea. Bueno, en recién nacidos entonces usualmente se usan cánulas de 3 milímetros. Si el niño es prematuro, pues se solicitan cánulas incluso más pequeñas.
En los niños aproximadamente de 5 años, pues se usan cánulas de 5 milímetros. Ya en los adolescentes o en los niños prepúberes ya se pueden usar cánulas de 6 a 7 milímetros. En cuanto a las complicaciones, pues estas se clasifican en intraoperatorias, las del posoperatorio inmediato y la del posoperatorio tardío. Las complicaciones intraoperatorias, pues tenemos la dificultad para localizar la tráquea. Esto se va a presentar más que todo en aquellos pacientes pediátricos o aquellos pacientes que son de cuello corto o que tengan dificultad para la hiperextensión del cuello. Podríamos encontrarnos con una hipertrofia de la glándula tiroides o tumores que desplacen la vía aérea. Podríamos tener también hemorragia, que esta pues, puede ser por lesión de un vaso comunicante anterior o algún vaso pretiroideo, incluido aquí la vena yugular anterior, por eso es súper importante identificarlos para no lesionarlos. Neumotórax y neumomediastino. Bueno, en el neumotórax, este va a ser un paciente que la disnea no va a desaparecer tras la traqueotomía, ¿verdad? Incluso cuando la cánula está colocada correctamente. Y este puede deberse a que se hizo una disección exagerada de la tráquea. Eso sucede principalmente en niños. También en el neumomediastino, pues aquí sería por aumento de la presión respiratoria, consecuencia de una obstrucción parcial del tracto respiratorio. Y lo que sucede es que pues ese aire pues, busca salir a través de la aponeurosis cervical profunda. En el paro respiratorio, pues esa es una de la complicación más temible, ¿verdad? Y fatal. Y este suele suceder cuando no se consigue permeabilizar la vía aérea. Tenemos el edema pulmonar agudo, que aquí sería, por ejemplo, al momento que se abre la vía aérea, se da una disminución de la presión alveolar, entonces esto lleva al edema. Una parada cardíaca refleja vegetativa, esta puede ser en aquellos pacientes que se está haciendo con anestesia local, ya que es secundaria al estímulo doloroso o a una situación de estrés. Las físulas traqueoesofágicas, estas pueden estar dadas por una laceración de la pared posterior traqueal durante la incisión o podría ser que es menos frecuente, pero se podría dar también al introducir la cánula. Y por último tenemos también las lesiones del cartílago cricoides o nervios recurrentes, que son complicaciones bien raras. En cuanto a las complicaciones inmediatas, tenemos la hemorragia postoperatoria. Aquí hay que recordar que siempre estos pacientes suelen sangrar ya en el postoperatorio y esto va a ser por el cese del efecto vasoconstrictor de la anestesia, en aquellos casos en los que se usó la infiltración, ¿verdad? Y además de que va a haber un aumento de la presión sanguínea cuando ya se instaura el reflejo tusígeno. El problema va a ser cuando estos son sangrados copiosos, ¿verdad? Que aquí puede ser porque se soltó alguna ligadura que hicimos o porque a veces la cánula erosionó algún vaso. En el enfisema subcutáneo, pues ese va a ser un enfisema que se va a ir a cuello, a cara y a parte anterosuperior del tórax. Aquí puede ser porque se usó una cánula sin balón, por ejemplo, porque se rompió el balón de la cánula o porque el inflado fue insuficiente. También podría ser secundario a una dehiscencia de una sutura mucocutánea, ¿verdad? En el desplazamiento de la cánula, bueno, aquí como pueden ver la imagen, buscando imágenes, encontré esta, que es un caso clínico de una pacientita de 7 años que llegó a un hospital en Colombia y llegó con un cuadro de dificultad respiratoria aguda. Al momento que le quitan, ella ya portaba su traqueotomía, porque tenía una lesión tumoral submandibular. Entonces, al momento que le retiran el sujetador, ven que solo venía la parte de afuera de la cánula y era que es la cánula de metal, pues la parte de abajo se le había ido a vía aérea, tuvieron que llevar la sala de operaciones y etcétera, ¿verdad? Pero eso no es tan frecuente, pero sí pudiera haber un desplazamiento de la cánula. Tenemos también oclusión de la cánula. Aquí podría ser por coágulos o por moco. Hay que recordar que estos pacientes pues tienen secreciones más espesas y más costrosas, precisamente por lo que les había mencionado antes, que el aire que entra vía aérea pues es un aire sin humidificar, es un aire que no está caliente, que no tiene filtro de impurezas. Entonces todo esto conlleva a que las secreciones sean más espesas. Seguimos con la aspiración y la disfagia, que aquí, pues, como les mencioné al principio, la laringe pues limita sus movimientos, ¿verdad? Más que todo en niños.
Entonces se dice que tenemos que tratar de por lo menos los primeros días o por un tiempo breve, tratar de tener una dieta parenteral, ¿verdad? Y también aquí en esos casos, pues si existiera aspiración, nosotros podemos dejar el balón inflado más tiempo. En cuanto al reflujo gastroesofágico, como les había mencionado antes, pues este se presenta por la incompetencia del esfínter esofágico superior. Y aquí lo que hay que hacer pues es dejar un medicamento para el reflujo, por lo menos los primeros días postoperado. Y en la infección de la herida quirúrgica, aquí hay que recordar que esos pacientes pues tienen predisposición a hacer colonización de bacterias, principalmente las gram negativas, y esto pues por diversas cosas, ¿verdad? Una es porque el sitio quirúrgico está en constante manipulación, ya sea por el paciente, por el personal médico, por el personal de enfermería, a cada rato se están aspirando también, entonces todo esto favorece a la colonización del sitio quirúrgico. En las complicaciones postoperatorias tardías tenemos la afonía, que aquí es la imposibilidad pues de la fonación, ¿verdad? Y aquí también se ve que las cuerdas vocales están perezosas por falta de uso. Lo que se hace es que se colocan cánulas fenestradas para permitir la fonación controlada del paciente. Tenemos también los granulomas, que estos pues van a ser secundarios a una técnica defectuosa o a una infección postoperatoria. Pueden aparecer en distintos lugares, ¿verdad? Alrededor de la luz de la tráquea o incluso podrían estar alrededor del traqueostoma y pues hay que quitarlo, ¿verdad? Ese es el tratamiento. En las estenosis laringotraqueales, pues se producen por distintos mecanismos, ¿verdad? Por ejemplo, al lesionar el cartílago tiroides o el cartílago cricoides. También por ciertas incisiones se ha visto que las verticales pues tienden a ser más estenosis laringotraqueales. En cuanto a las hemorragias tardías, pues para ser tardías tienen que suceder 2 a 3 semanas después de haberse realizado la traqueotomía. Y pueden ser, por ejemplo, por algún trauma con la cánula, o se ha visto, y hay estudios también que han demostrado que el uso prolongado de esteroides también favorece hemorragias tardías. Y el tratamiento en estos casos sí va a ser quirúrgico, ¿verdad? Ok. En cuanto a las fístulas traqueosofágicas tardías, estas pueden ser o estar inducidas, por ejemplo, por el balón hiperinsuflado, por una lesión quirúrgica de la pared posterior, por los cambios traumáticos o violentos de la cánula. Y el problema con estas es que puede llegar a dar una mediastinitis. Entonces, el tratamiento pues, va a ser quirúrgico con una resección y una anastomosis terminal. En la cicatrización defectuosa de las heridas y las fístulas traqueocutáneas, aquí van a ser defectos de la epitelización, ¿verdad? Más que todo en aquellos casos en los que se busca el cierre secundario. Aquí el manejo va a ser quirúrgico, ¿verdad? En estos pacientes. En las alteraciones estéticas y los queloides, pues se ha visto que las incisiones horizontales producen una mejor cicatrización que las verticales, ¿verdad? Y en caso de que hubiera y le molestara al paciente, pues igual el abordaje es quirúrgico. Vamos a hablar un poquito acerca de la traqueotomía percutánea. Pues esta se ha visto, ¿verdad?, que es la que se utiliza en países de primer mundo en aquellos pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Resulta muy útil en estos pacientes, ya vamos a ver por qué, pero tiene indicaciones y estas indicaciones son bien específicas, ¿verdad? Una es la intubación endotraqueal prolongada, el control de la vía aérea, el lavado pulmonar y manejo de secreciones, obstrucciones de la vía aérea superior y se utiliza también para facilitar la ventilación mecánica. Ahorita en época de pandemia, pues también son súper útiles, ¿verdad? Porque tienen menor riesgo de aerosolización. Hay contraindicaciones, estas son las relativas, ¿verdad? Que sería la coagulopatía no corregida, que se define como plaquetas menores de 40.000 o tiempos prolongados mayor de 1.5 veces su control, y la necesidad de ventilación mecánica con presión positiva mayor a 20 centímetros de agua. Hay contraindicaciones absolutas, ¿verdad? Y esas son súper importantes. Nunca se va a hacer en una situación de emergencia, no se realiza en pacientes pediátricos, no se realiza en pacientes que no están intubados y no se va a realizar en pacientes que tengan una masa cervical
en línea media, ¿verdad? En la técnica, pues se posiciona el paciente igual que en la técnica abierta, ¿verdad? Y pues este es un procedimiento, como les mencioné, que se va a hacer a la par de la cama del paciente en la unidad de cuidados intensivos. Entonces hay que preoxigenar al paciente antes de empezar el procedimiento con oxígeno al 100%. Este se realiza una incisión pues de 1.5 a 2 centímetros abajo del cartílago cricoides. Se hace una disección roma en sentido horizontal y luego en sentido vertical hasta llegar al plano pretraquial. Y una vez que ya estamos aquí, vamos a través del tubo endotraqueal a introducir un broncoscopio flexible. Bajo visión endoscópica, entonces, vamos a retirar el tubo endotraqueal hasta nivel subglótico y es aquí cuando nos vamos a guiar por la luz que va a emitir el broncoscopio y la palpación y vamos a introducir la aguja que va a traer el kit, ¿verdad? Se realiza esta incisión más o menos a nivel del segundo y tercer anillo traqueal, igual para evitar fracturas del cartílago cricoides. Y una vez que se introdujo la aguja, pues se introduce el dilatador y luego se va a insertar la cánula de traqueotomía y posterior a eso pues se retira el tubo endotraqueal y el broncoscopio. Tiene, al igual que todo procedimiento, pues complicaciones inmediatas como que se coloque en falsa vía aérea, hemorragias, enfisemas subcutáneos, daño a la pared traqueal posterior y muerte. Y a largo plazo tiene la complicación de que genera estenosis traqueales. De hecho, algunos autores sugieren que es mayor la frecuencia de estas estenosis traqueales que con la técnica convencional. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas de la traqueotomía percutánea frente a la quirúrgica? En realidad tiene bastantes ventajas sobre la técnica quirúrgica, pero estas se van a limitar a los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, va a evitar que se traslade ese paciente de la UCI al quirófano. Entonces, por ende, evita diseminar bacterias multiresistentes desde la UCI. Va a reducir los costos. A pesar de que el kit de traqueotomía percutánea es caro, no se va a comparar a el costo que genera llevar a un paciente a quirófano. Mejora el flujo de pacientes en la unidad de cuidados intensivos, permite altas tempranas y va a reducir la neumonía nosocomial precisamente por eso, ¿verdad? Porque no se va a trasladar el paciente de un lado a otro. Las desventajas, pues no va a ser de elección en aquellos pacientes que requieran cánulas para uso permanente. Existe peor iluminación, menor exposición del campo y el instrumental menos adecuado porque recordemos que eso se va a hacer en la cama, en la unidad de cuidados intensivos. Va a requerir entrenamiento específico adicional del cirujano y de la enfermera que va a estar manipulando la cánula, pues porque tiene mayor posibilidad de canulación. Y de igual manera, pues el cirujano en todo momento debe estar preparado para convertir este procedimiento pues, en una cirugía abierta. ¿Cuáles entonces van a ser los cuidados de la traqueotomía? Hay que tener, se dice pues, que hay que tener siempre preparado un tubo de traqueotomía de repuesto, hay que tener una segunda cánula, idealmente también tener una cánula de un menor número en caso de que no lográramos introducir la cánula del mismo tamaño que tenía el paciente. Si eso no fuera posible, pues por lo menos deberíamos de tener un tubo endotraqueal a la par de la cama del paciente por cualquier cosa de emergencia que sucediera. Se debe realizar cambio del vendaje traqueal las veces necesarias para tenerlo limpio y tenerlo seco. La piel del traqueostoma se debe lavar diariamente con agua y con jabón y es importante inspeccionar siempre la piel, ¿verdad? Para ver que no haya granulomas, que no haya infección, que no haya irritación, que no haya tejido de necrosis. Y en cirugías recientes, pues es importante recalcarle al personal de enfermería que nadie debería de cambiar la cánula de traqueotomía ni las cintas por lo menos 5 a 7 días después de la intervención y que el primero que lo tiene que hacer tiene que ser el cirujano que lo operó. Ok, para realizar la aspiración entonces, aquí se recomienda la técnica de la premedición. Esta consiste ustedes en meter una sonda de aspirar a través de una cánula del mismo diámetro de la que tiene el paciente. Entonces se calcula, ¿verdad? La distancia que va a existir hasta que el agujero más distal de la sonda de aspiración aparezca por la punta de la cánula, ¿verdad? Lo que hay que hacer es evitar introducir mucho la sonda de aspiración.
Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, primero lavarnos las manos, ¿verdad? Introducir esta sonda de aspiración desactivada, ¿verdad? A través de la cánula, ya una que está previamente medida. Realizamos la aspiración, que se va a hacer en movimientos rotatorios por un periodo no superior a 10 segundos, pero también se dice que no menor de 5 segundos. Es importante también tratar de usar la sonda más gruesa, ¿verdad? Eso favorece pues una aspiración más efectiva. La frecuencia con la que vamos a aspirar, pues va a depender del paciente, ¿verdad? De cada caso. Se dice que aunque el paciente no tuviera secreciones, pues lo ideal es aspirar por la mañana y por la noche. Eso con el propósito de estar viendo que la cánula esté permeable. ¿Y cómo se realizan los cambios de la cánula? Pues bueno, aquí si el paciente estuviera con aporte de oxígeno, pues hay que hiperoxigenarlo. Se retira la cánula antigua, se introduce la nueva, ¿verdad? Haciendo el ángulo de la cánula y se limpia siempre, ¿verdad? Antes de colocar la nueva, se limpia la piel y se fija la cánula, pues utilizando las